Hi. I'm getting kind of like ready for the day. Um, and yes, I feel like I need to go for something. Yes, I do. I'm sorry. I don't know why I'm speaking. I'm speaking in English. Maybe because I just saw like a reel that someone shared that I found very unnecessary. Like, I didn't even get what the fuck they were trying to say. Ok, teoría del color. Siento que hay tonalidades de negro. El reel que estaba viendo, by the way, era de una chica como hablando algo de Bad Bunny y de Ice y de una minoría o algo así. Should I? No sé, quizás sí deba de que abrir bien la cortina. Ok, necesito hablar de algo urgentemente. Pero pues para sacarlo de mi ser. Ok. Es que ni siquiera es como que sea como un tema y que alrededor de eso yo quiera como hablar, es como ideas, pero a la vez supongo que sí podría resumirse en un título concreto y sería como respecto a los padres y a los, los hijos y cómo los humanos en general la cagan y en este caso como los padres de que la cagan con cómo hacen crecer como a los hijos y está como muy interesante ese tema porque no lo entiendo desde un punto de vista desde un punto de vista como victimista. Lo voy a renombrar y decir que lo estoy viendo desde un punto de vista oportunista, porque estoy viendo como esas oportunidades que como todos vivimos, pues no sé, puedes tomar, ¿no? O sea, es que yo sé que los padres la cagan y que la pueden llegar como a cagar feo. Y en este caso, pues los míos sí la llegaron a cagar feo, pero ¿quiénes no, sabes? Yo también la he llegado a cagar feo. Y, pero el punto es como, pues sí, o sea, ¿qué haces como con eso? Ok, vale, la cagaron y tal, pero después como que, ¿qué haces? Mm, me estaba tomando como una ducha y surgió este tema en mi cabeza de que preguntarme por qué soy de la manera que soy en el sentido uh, de que y no es como la primera vez que lo pienso, pero sí la primera vez que quiero como externarlo en voz alta, porque sí tengo como la respuesta. Soy soy un caso algo extremo. Era un caso, era sí, en pasado definitivamente. Un caso algo, si no es que bastante extremo de people pleaser. O sea, querer complacer como a las personas. Y sé de dónde viene, sé por qué es. Y solo quería como hablarlo, ¿no? Porque puede que sea como una consecuencia, un síntoma, por así decir. Pero también puede que sea un tema como muy distinto. Da igual como quieras tomarlo, pero una de las consecuencias o los síntomas u otra cosa con la que también crecí, además de ser people pleaser, es alguien como con mucho miedo a decir cómo te sientes y cómo, sabes que también tener como miedo de poner límites y de entender para empezar a qué es un límite.
No crecí en un hogar donde hubiera esta parte o una parte siquiera sana de poner límites, como que siento que no se pusieron límites en mi casa. O sea, de plano no habían. Era más bien como poner reglas, sobreentendiéndose como límites, pero eran más bien reglas. Entonces yo crecí entendiendo que los límites eran reglas y que era para proteger una parte no bien integrada de mi ego. Porque siento que cuando sabes integrar al ego, sabes, yo había llegado a caer como en esta trampa de la falsa espiritualidad, como también le dicen, o del New Age, donde es buscar no tener ego. Y por una época sí estuve como intentando hacer eso y la vida me presentó con una persona que es muy cercana a mí, que al contrario creía que el ego era como bueno, porque era como lo que te hacía tú y como lo que te hacía defender tus ideales y todo eso. Y escuché, pero lo estoy volviendo a escuchar, eh, el podcast de Mark Manson de Soft, donde de hecho quería escucharlo, pero dije como no, de verdad necesito sacar eso. Se llama How to Quiet Your Ego, de hace no mucho, el 15 de enero. Y me está gustando mucho las cosas que están diciendo y de lo primero que dicen es como comparar dos situaciones. Una, yo creo que mejor ya apago eso. También me quería poner como algo de perfume, pero bueno. Eh, um, no, sí, fuck it, me voy a poner. Una era como, ¿no te pasa que te pones como un perfume y te recuerda como una situación muy específica? Eh, la situación que me recuerda como el que me puse me gusta bastante, porque sí representó como un cambio muy grande en mi vida. Mencionan en este podcast dos como puntos de vista que se contradicen bastante. Uno, el ejemplo de Napoleón Bonaparte, porque es como de que él tenía como el ego tan así, como tan alzado, por así decir, y todo eso que no se dio cuenta y como que de verdad se distorsionó él solo la realidad de que, güey, o sea, es que también tienes que aprender a tener como esa humildad de decir, o sea, este es el ejército ruso y no voy a ir con mis tropas casi no tan preparadas como al invierno ruso y tal. Y él, o sea, tenía como el ego tan alzado y ahora como lo van desarrollando en el podcast de que tan mal integrado que mm, era más como un narcisismo y era como más de decir, no, no, sí puedo. Cuando obviamente como los rusos en esa situación obvio iban a destrozar a los franceses, ¿no? Y luego ponen como este otro ejemplo, menciona Mark, no recuerdo el nombre de esta persona, pero que buscó como, bueno, sí, que menciona que eventualmente llevó como a la derrota, como este pensamiento súper de un ego mal integrado, lo llevó a Napoleón como a su pérdida y a su derrota y a su exilio, porque él genuinamente como que ya lo tenía tan mal integrado que distorsionaba por completo su realidad y su vida y no se daba genuinamente cuenta de cómo era todo eso y de que había momentos para decir sí y había momentos también para decir no y hacerte un poco para atrás. Ponen justo al lado el ejemplo de esta persona cuyo nombre no recuerdo que quería seguir como súper así al máximo como a las filosofías como de Oriente y decir yo no quiero tener nada de ego, no quiero nunca más como escucharlo, no tener nada de esa voz y que eventualmente sintió o él mismo declaró que se volvió loco y que al haber hecho esa búsqueda de perder el ego, por más contradictorio que se escuche, terminó perdiéndose por completo a sí mismo y no sabiendo quién era y genuinamente volviéndose loco. Y es como, y ya de ahí empiezan como a desarrollar bien el podcast, todo eso. Me está gustando mucho todo lo que estoy escuchando. Y
me hizo pensar como en muchas cosas. Eh, um, yo erróneamente estaba buscando ese segundo camino, pensando que si es que estoy sufriendo mucho porque estoy escuchando mucho al ego, sé que por default tengo como mm, que cuando puedo llegar como a que cuando que esa sombra mía, más bien, tiene por default como una facilidad por moverse por la caída de conciencia masculina. Y ese tipo de caída te habla de alguien que habita mucho en la mente, que es mucho ego, que es toda la polaridad como masculina, pero llevada como en la oscuridad. Eh, y sí estaba notando que yo, como que esa parte de la sombra mía tiene mucho como a irse por ese camino y que eso como que a veces me tensaba mucho, como sí habitan mucho en la mente, de pronto sí ser muy pesimista, muy negativa, ver las cosas como desde un esquema oscuro y gris, tendía mucho también como a, sí, como a depresión, como a ansiedad, como a... Pero a la vez pienso como, ¿quién no, no? ¿A quién no le ha pasado todo eso? O sea, también me queda mucho como esa romantización que se ha dado de que, sí, tengo depresión y todo eso, o ansiedad. Y es como, güey, como que ¿quién no ha experimentado? Güey, es que somos seres humanos, ¿quién no ha experimentado como algún tipo de episodio de ese tipo? ¿Quién no ha experimentado? Es como romantizar que te has sentido triste o que te has sentido como feliz, a veces como, pues, ¿quién no? No sé. Siento que se están teniendo muy mal todo ese tipo de cosas y que se están romantizando las enfermedades mentales y todo eso y se están se está haciendo uso de esa romantización como para nunca crecer y quedarte como en la marca de la bestia, que solo son los tres chakras bajos y ni siquiera bien activados, sino como desbalanceados o incluso sobreactivados, pero no subir pues por el Kundalini. Estaba yo cayendo como en eso, de que, no, a ver, ok, intenta no tener ego, todo eso. Ya después llegué como a esta realización de que es como un balance y de que es... y luego me llegó también esta otra información donde no es buscar y escuchar este podcast no hace más que como confirmarlo, no es, no es buscar no tener ego, nunca escucharlo tal, es más bien saber integrar el ego, ¿no? Y creo que también es algo de lo que Carl Jung habla, eh, nada más que él lo toca desde un término de integrar la sombra. Y sabes que también, ¿quién era? Albert Camus. Albert Camus eh, buscaba, siento que él también, es que todo te lleva como a lo mismo, ¿sabes? Entonces siento que la manera de él verlo, que él hablaba del absurdo, ¿no? Era como, porque él se llegó como a cuestionar, güey, es que me está empezando a interesar muchísimo la filosofía, de que bueno, o sea, si la vida tiene como estas cosas negativas y horribles y puede ser muy cruel y fría y sí, horrible, em, como que cuál es el sentido de vivirla, ¿no? O sea, la vida. Y Albert habla de esto del absurdo, de que es como saber cómo coexistir y aceptar que hay un absurdo en la vida, que la naturaleza misma de la vida es que haya un absurdo, el absurdo donde puede haber mucha crueldad, mucha frialdad, muchas cosas como tan horribles, ¿no? Y que también van a haber sensaciones como tristeza, como ansiedad, como enojo, así como también puede haber felicidad y todo eso, y que no es buscar luchar contra el absurdo, sino más bien aceptar. Es que, es que estoy como tan acostumbrada a estar como también conviviendo con esta persona y él dice aceptar en vez de aceptar, entonces si se me llega a salir pues será por eso, pero no, no sé, es como aceptar, aceptar que el absurdo está ahí y es como, siento que fue una interpretación de Albert de lo que se dice, eso de que aceptar como que a veces vas a tener como una voz, pero es más bien aprender a ser un observador y no quererla callar, porque siento que quererla callar o quererte deshacer por completo del ego va a hacer que te pierdas y encima va a ser como una tarea imposible. Y cuando digo que es como que todo lleva a lo mismo, pues el conocimiento más como antiguo,
que reunió todo esto y que lo pudo como escribir y darle como palabras y una forma, fueron los egipcios, ¿no? Con el Kybalión. Entonces todo esto te lleva a eso y recuerdo que en el Kybalión venían como partes y me encanta porque no es solo una parte donde te lo dicen, como que constantemente buscan hacértelo saber, no por demeritarte, pero me gusta que son como muy directos y van al grano. Eres un ser humano, estás experimentando la realidad como toca experimentarla, que si la unimos con esotérica y todo este tipo de cosas, con también un poco de la filosofía, por así decir, de Rudolf Steiner, pues estamos en la cuarta esfera planetaria. Está Padre Sol y Madre Luna. Padre Sol, el brillo externo, lo que se ve, lo que se toca, lo tangible. Madre Luna, lo que se siente, el brillo interno, lo abstracto, lo que se entiende por sensaciones y lo otro se entiende por verlo y por razonarlo. No, no podemos, no, es que no podemos negar la dualidad, que es también algo, un error que se cae mucho cuando se siguen mucho todos este tipo de pensamientos super New Age, pero, o de la falsa espiritualidad, ¿no? De que buscan siempre hacer escapes espirituales y solo estar habitando como, sobre todo en el chakra sacro. Eh, y de que sí, todo es energía y todo es como lo que se siente y tal, cuando en realidad también existe como la materia, ¿sabes? Entonces eso te habla en la esotérica de que cuando aprendas a moverte hacia la luz o hacia un camino cristalino, a tener más luz que sombra, mucha más luz que sombra, es que aprendes a ser un maestro de la materia y de la energía, porque o también te hablan de esto, estas cosas del tablero masónico de la dualidad, ¿no? Piezas negras y blancas, el yin y el yang, o sea, hay tantas como cosas que te llevan justo a lo mismo, entonces en el que yo recuerdo mucho que estaban estas partes muy repetidas donde, de nuevo, no por demeritar, pero era como de que recuerda que eres un ser humano y con la fuente no puedes, o sea, no, no puedes, es que sí es muy gracioso cómo te lo dicen, no sé, es como ni siquiera intentes entender a la fuente porque acepta que no vas a poder intentarlo, o sea, eres un ser humano y tienes un cerebro humano, o sea, no te acercas nada ni lo de la fuente, o sea, qué es la fuente, cómo es, cómo existe, no hay forma en que lo entiendas, entonces no pierdas tu tiempo intentando entenderlo. Entiende las leyes que bajo las cuales se rige como el todo y así tu vida va a ser como mejor, pero no te intentes, porque si no te va a llevar, eso también lo mencionan, te va a llevar al sufrimiento intentar como entenderlo. Y entonces es este mismo tipo de cosas, o sea, te va a llevar al sufrimiento intentar, es que lo más obvio es de que o ser puro ego y hacerle puro caso, pero también te va a llevar al sufrimiento no querer aceptar que existe. Es que te juro que a veces que uso esa palabra, como que me tengo que detener para, para no decir aceptar y decir aceptar, pero de ahora en adelante ya, o sea, me va a dar igual. No, o sea, te soy honesta, desde que convivo mucho con esta persona, o sea, ya lo digo así, aceptar y no aceptar. Igual como para hacerle un poco de burla, pero sí, o sea, no, es como que la fase espiritual te dice de que, ah, sí, vas a caer en locuras si eres puro ego. But guess what? También vas a caer en pura locura si quieres deshacerte por completo del mismo, ¿no? Y entonces viene esta idea como muy bonita que, te digo, todo, ¿cómo dicen todos los caminos llevan a Roma? Es como intenta vivir bajo estas leyes, bajo las cuales se rige el todo, en vez de entender al todo. Luego, Carl Jung te dice como no intentes como esquivar o evadir tu sombra, sino más bien acepta que está ahí y vela y haz como las paces con ella. Está esto de Albert que te dice como no intentes como esquivar al absurdo o pensar que gracias al absurdo entonces tu vida está jodida. Acepta que hay un absurdo y que es parte de la vida misma. Y es también esto de que no intentes como rechazar o deshacerte del ego, más bien acepta que existe
y sobre todo integrarlo, saber cómo integrarlo. Entonces, me gusta muchísimo que hubieran dado como estos dos ejemplos donde uno se volvió loco porque fue puro ego, pero súper mal integrado, o sea, nada bien integrado y un ego como muy lastimado. Y entonces es como, ah, sí, eh, yo, francés, con mis inviernos aquí de Francia, que pueden ser crudos, pero yo voy a poder contra unos rusos que saben bien qué coño es el invierno, ¿sabes? Y boom, o sea, derrotas, todo eso, se te mueren miles de hombres, ya que, o sea, lo que sea, ¿no? Y luego ponen este otro ejemplo de que no, no, puro budismo y pura cosa aquí espiritual, entonces nada de ego, nada de voces, y boom, me vuelvo loco y me pierdo y ni siquiera ya sé quién soy, ¿no? Entonces me empezaron a llegar como estos pensamientos. Eh, um, wow, ok. Eh, um, mm, 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 mm. Menciono esto porque empecé a entender de dónde viene y no, no es reciente, o sea, ya había entendido yo bien de dónde viene el que yo haya crecido y encarnado el caso de un people pleaser extremo. O sea, si hubiera ido como con un doctor así del espíritu y cosas así, si me hubieran diagnosticado 100% con un caso extremo de ser una people pleaser. Es como, ok, qué curioso, ¿de dónde viene todo esto, no? Y de dónde viene también esta parte que, o sea, te digo, ya sea un síntoma de eso, ya sea un tema aparte, pero esto donde crecí como con esta idea de que está mal pedir ayuda, está mal sentir miedo, está mal sentir tristeza, pero lo peor es como está mal admitir que tienes miedo, está mal admitir que tienes tristeza, que estás pasando por un mal momento y que está mal pedir ayuda, que te sientes en un momento como que necesitas ayuda o que no entiendes algo y que está mal. Entonces empecé como a, pues sí, como Carl Jung diría, a hacer este trabajo de sombra y a darme cuenta de que todo esto viene, y no te voy a mentir, como que también hacer ese como trabajo de sombra, ese trabajo de integración, de entenderte, de ser tu propio psicólogo, eh, pues sí viene con, con mucho como llanto, ¿no? Con sacarlo en mi caso, con llorar mucho. Porque también algo que he aprendido es como que hay que honrar a nuestro niño interno porque a pesar de todas como esas dificultades tan horribles por las que pasó, más siendo un niño, hizo lo que pudo para sobrevivir. Entonces, en ese hice lo que pude para sobrevivir, en ese hizo mi niño interno todo lo que hizo todo lo que pudo para sobrevivir, estuvo el empezar a tomar como esto, a dejarse contagiar por, sí, sí, me voy a volver un people pleaser y sí, sí, voy a dejarme contagiar con como miedo, ideas externas, todo con tal de que me sigan haciendo caso, que me volteen a ver de sobrevivir, ¿sabes? Entonces, primer paso 100% sí, honrar a tu niñito. O bueno, primer paso pues como querer sentirte mejor, ¿no? Querer tener una mejor vida. Y ya después viene eso de que, ah, pues sí, voy a honrarte, voy a voltearte a ver, voy a voltear a ver a la sombra o al niño interno, como quieras verlo, a hacer como ese trabajo, a limpiar mi casa, mi hogar, a ya no hacerlo una casa, sino hacerlo un hogar, ¿no? También el trabajo de reparentarte. Eh, y quería como platicar un poco y decir cómo estas memorias que empezaron a llegar a mi cabeza en voz alta, porque también es como un ejercicio que me ha gustado decirlo como en voz alta. Em, Voy a dar como ejemplos de mi vida y todo eso. Y sí quiero que quede claro algo. En ningún momento, porque yo ya no lo veo ni lo entiendo así, es que es algo desde un punto de vista victimista, donde pobre de mí, es que siento una vida horrible por mis malditos padres que no supieron cómo hacer las cosas y tal. No, no, es como, eso es parte del absurdo y es aceptar
que ellos actuaron desde donde... Y no te miento, como que empecé a ver esto y mientras más crezco como que más los entiendo porque más entiendo la experiencia humana y es como, güey, ellos la tuvieron también muy feo. Em, Siento que sí, mm, se está dando también como un cambio en el psique, en el sentido de que nuestros padres, o bueno, los padres de mi generación como que lo entendieron, y claro que no todos, o sea, unos antes, unos después, como en el caso de los míos, siento que lo están entendiendo ya pues pasados como lo han entendido pasados de que sus 40, cosas así. Y también entiendo que hay padres que de plano no, o sea, no entendieron. También como entiendo y sé que hay generaciones todavía más arriba que sí lo entendieron, lo captaron y hay quienes de verdad no. Pero bueno, eh, a lo que iba con todo esto es que, pues, o sea, siento que lo están como entendiendo, que hay personas en generaciones, todo eso, siento que podríamos generalizar, pero pues que, por ejemplo, lo entendemos como antes y, y entenderlo antes no te hace como alguien mm, superior, no te hace alguien como que ya entonces volteas a ver a tus padres así desde un lugar arriba y de que no supiste hacer las cosas bien, ¿sabes? No, no, no. Pero es todo con el fin de estar bien tú y de como sanarte y todo eso. Mm, Luego pues nada, me entró como esta sensación también de, uff, como, y lloré un poco por eso porque es como, los entiendo. Y si bien yo no viví su experiencia, sí como que me dio tristeza pensar que en el caso de por ejemplo, mi padre, sí, y él, yo entiendo que lo tuvo quizás mucho más duro que yo, pero no por eso estoy invalidando mi experiencia, que yo también la he tenido muy difícil. O sea, en el sentido lo digo de que, por ejemplo, a él quizás sí le llegaron de que a pegar, ¿no? O algo así. Pero él, por ejemplo, de no puedo pedir ayuda, está mal que exprese lo que de verdad sienta, está mal admitir que no puedo. Siempre tengo que tener como una máscara y mostrarle a la gente una máscara de todo está bien, aunque por dentro me esté colapsando. Y en el caso de mi madre fue como esta cosa de el amor se gana y no es algo que se da. No es posible que el amor solo se dé, se lo tienes que ganar y te lo vas a estar ganando por medio de compararte, sobre todo si eres mujer con otras mujeres, y va a llegar a un punto tan extremo que te vas a empezar a tener que comparar ya no solo con mujeres, sino con hombres y mujeres de todo tu entorno para sentir que ganas el amor y también la atención, el respeto, el cariño de alguien, el tiempo de alguien. No es algo que solo se pueda dar porque tú existes y lo mereces. Es algo que te tienes que ganar. Entonces, crecí en un hogar, en una casa, en una familia donde tenía como esta y aprendí como justo ese tipo de cosas, pues nada sanas, de que por una parte, por la parte más como masculina, porque, o sea, sobreentendiéndose que yo sé que todos tenemos como estas dos polaridades, ¿no? Pero lo voy a decir así por facilidad, donde la parte masculina empecé a aprender que tengo que tener una máscara y enseñar todo el tiempo que estoy bien. Y no puedo admitir porque es como terriblemente castigado y está mal admitir, uno, que no puedes con algo, dos, tener miedo a admitirlo, tres, como preocuparte mucho de lo que piensen los demás de ti porque, oh my god, ¿qué van a pensar si digo no puedo con esto? Eh, Perdí la cuenta, pero creo que voy en el cuarto. Eh, um, Pues sí, como que esta forma de solo vivir en el afuera y de que cómo van a pensar los demás de mí y de que no quiero que los demás piensen que no puedo y que y entonces pues con esto viene
este síntoma, esta consecuencia de que no puedo pedir ayuda, no, esta falsa idea, esa falsa creencia de no puedo pedir ayuda, no puedo admitir que no puedo con algo y no puedo poner límites porque no puedo, y este siento uno de los síntomas como más terribles en el ser humano, sentir que no está permitido que des, que le digas a los demás que pongas límites y que le digas a los demás como que deseen, que te expreses, que seas tú y que digas, esto no me gusta, no lo quiero. Eso se lo aprendí muchísimo a esta parte masculina del lugar en el que crecí, y a la parte femenina le entendí muchísimo el amor no se puede solo dar porque existes. Entendí esta parte de no es válido que existas. Entonces, para ser válida tu existencia, tienes que estar compitiendo, tienes que estarte comparando. No es posible que porque existas puedas sentirte en paz. No es posible que porque existas sientes que en efecto pueda haber gente que te ame y que te quiera dar su cariño, su amor, su tiempo y sus oídos, su escucha activa. No es posible. Entonces, uff. Y yo entiendo también que no es como, no soy la única persona que creció como con estas partes. Alguno la habrá expresado como al revés. En algunas casas habrá dado que más bien el padre expresaba que el amor no se podía dar y que se tenía que ganar, y que la madre expresaba eso de que solo tienes que estar bien porque no es posible que estés como mal o que, sí, que seas tú, ¿sabes? Y me empecé a dar cuenta como de este tipo de cosas y pues no sé, como ejemplos que me vinieron, y también hablando de ejemplos, o sea, bueno, vamos por pasos, como que habiendo entendido todo esto y de dónde viene, claro que me empezó a venir el pensamiento de que dos, ¿no? Y que es válido que coexistan. Uno, sí, soy un ser humano, sí me cabré muchísimo, como que le pudieran hacer eso como a una niña, de que, fuck, como, uff. Y voy a pasar como a los ejemplos y ese tipo de cosas sí me hicieron pensar como, fuck, como que qué clase de ser humano eres como para hacerle creer como a una niña así, toda indefensa, toda así, pues inocente y pura, de que tiene que estar sobreviviendo o sea, teniendo estos monstruos, estos egregores horribles de que no puedes ser tú, no, porque existes, no solo es suficiente, tienes que hacer válida tu existencia y tal. Sí me enojé, pero no los culpé, o sea, sí fue de que sí vinieron a mí como esas sensaciones de enojo de que, vergas, ¿por qué, por qué fueron tan como inconscientes y tan horribles como para entender, como para querer entender la vida? ¿Por qué fueron tan flojos para querer entender la vida y no querer repetir cosas que estaban viviendo? O sea, ¿por qué tuvieron que abrir un poco los ojos ya pasados sus 40, o sea, 50, da igual? O sea, ¿por qué tan tarde en la vida, no? Sí llegó a mí también esta parte, no te voy a mentir, de que, uff, es que pude haber evitado tantas cosas en mi vida si me hubieran, porque incluso imagínate a cuánto llegó el lavado del cerebro que yo llegué a pensar, o a lo mejor pudieron haber sido más duros conmigo todavía. Y no, lo único que se necesitaba era más amor siempre, siempre la respuesta es como más amor. Em, pero obvio, no los culpo, porque también es esa otra parte que te digo que también puede coexistir. Fue como que me entró esa empatía de decir, verga, o sea, le tuvieron como también ellos muy feo. eh, Nada más que ahí donde se tropezaron con la misma piedra fue en eso de arrastrar esas falsas creencias y replicarlas ya en su vida adulta, y replicarlas una vez ellos hayan querido como ser padres, ¿no? Pues sí, o sea, erraron ahí, la cagaron y la cagaron muy feo, pero ¿qué le voy a hacer? No puedo regresar el tiempo, no es mi intención tampoco culparlos ni victimizarme. Sí creo que cada uno tiene sus responsabilidades,
Y las cosas que puedo cambiar desde ahora también ahí es entrar en un pensamiento estoico. No puedo controlar eso, no podía controlar eso, ya pasó. ¿Qué puedo hacer aquí y ahora? Si se llegan a repetir como ciertas conductas, yo ya puedo identificarlas y poner un alto, poner un boundary, un límite y entender también para empezar que un límite no es poner como una regla, ¿no? Que es lo que se venía practicando en mi casa desde que tengo memoria. Entender mal que es poner un límite y entenderlo como que es más bien una regla y querer cambiar el afuera cuando en realidad no tienes control sobre el afuera. Y a veces ni siquiera tienes control de todo en ti. O sea, sí, bueno, no es eso, es como sí empatizar, entender, también no con eso decir como, ay no, ustedes son perfectos y todo lo hicieron bien porque hicieron todo lo que pudieron con los recursos que tuvieron y entonces yo les debo mi vida y tal. No, 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 pero es como que te entiendo, tengo empatía, tengo comprensión, pero también entiendo que así como yo, ustedes también tienen como responsabilidades. Si se vuelven a repetir cosas donde siento, por ejemplo, que un límite se está como sobrepasando que yo ya puse, voy a hablar porque ahora ya tengo voz y ya tengo esas herramientas que la niña de antes no tuvo. Es ser, llegar como a un balance, ¿no? Pero sí te digo, es como tener esta también comprensión universal, que es de lo que te habla la polaridad femenina, del comprendo y puedo hasta incluso llegar como a las lágrimas de que, uf, que cosas tan, pues sí, como jodidas tuvieron que pasar en tu vida para que tú, madre, entendieras que necesitas estar compitiendo para... Porque para empezar entiendes que el amor es algo que se gana y que no es posible que solo exista y se dé. Y qué cosas tan jodidas tuviste que estar pasando tú, padre, para que entendieras que, para que pensaras y moldearas tu vida alrededor de un estoy bien, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y, y que por dentro te estás como psicológica y emocionalmente colapsando. Ay, necesitaba hacer una pausa. Porque sí me puse como algo sentimental. Pero porque también entra como esa parte donde a veces sí me da como coraje, pero te digo, no es desde un punto de vista como victimista, pero es válido sentir como ese coraje que, verga, güey, o sea, me caga tanto que lo hayan querido arrastrar por toda su vida y que hayan jodido como a una niña que no sabía nada, ¿sabes? Como que sí, a veces me entraban estos pensamientos de, y no te voy a mentir, a veces me siguen entrando de, ¿qué coño? ¿Por qué no buscaron como arreglarse antes y hacerlo mejor para que no la jodieran tanto como, pues sí, conmigo, ¿no? Em, pero pues nada, o sea, no se los echo en la cara, no los recrimino, no los culpo. Sí me da como coraje y me da también a veces como me sigue enojando un poco que veo que siguen haciendo cosas y que como que te da coraje este de que, verga, güey, o sea, no entiendes, ¿verdad? No, tú nada más no entiendes, pero bueno, ahí es como cuando digo de que, ¿sabes qué? Quizás se escuche como muy feo, pero vale, o sea, si por tus cosas ahí que no quieres arreglar, quieres seguir jodiendo como nuestra relación, o sea, vale, o sea, ya, no te puedo controlar y no te puedo cambiar. O sea, si tú quieres seguir cargando con estas falsas creencias, cárgalas. Me da igual. Es también esto, y hablando de Mark Manson, es como el arte sutil de que te dé de que te importe un carajo, ¿no? De que te valga mierda. Entonces, sí es algo que también he estado como aplicando. Eh, Siento que es válido sentir como de que, verga, güey, ¿por qué la jugaste tan feo conmigo? Pero porque ellos también seguro lo llegaron a sentir con sus padres, ¿no? Pero te digo, es como sentirlo, aceptarlo y tal, hablarlo, desahogarte y todo eso, pero no recriminarlos y no echárselos en cara y no culparlos, ¿sabes? Tanto como ojo, tampoco es como que yo me esté queriendo como culpar a mí, ¿no? De hecho, muchas veces me encuentro diciendo por justo estos síntomas de un people pleaser, de un ex people pleaser, porque ya no soy eso, eh, donde a veces como que te quieres cargar con las cosas de los demás
inconscientemente como que te echabas la culpa, ¿no? Y ahora que ya eres como un observador de la vida, es como, no, chill, chill, tú no tuviste la culpa de nada, ¿sabes? Es como abrazarte, acogerte, entenderte, tenerte como esa comprensión, de verdad, sí, reparentarte. Y, em, pues sí, pasando por, pasando a los ejemplos, esto es como ya el segundo punto, donde siento que reprimió mi cerebro muchas cosas porque le parecieron muy traumantes. Pues sí, al cerebro de una niña le parecieron tan traumantes unas cosas y de verdad no supo cómo manejarlas en esos momentos que mejor el cerebro reprime cosas. Em, pero que teniendo como estos recuerdos, estos flashbacks, 100% sí digo, es que no fueron los únicos y seguro hubieron más y seguro, seguro hubieron más fuertes y esas cosas las he reprimido, las ha reprimido mi cerebro, pero el trauma no se fue, solo se fueron como memorias, pero el trauma como que estaba ahí y ahora que ya soy como una observadora de y que estoy yendo, o sea, tengo mucha más luz que sombra como en mí, que ya estoy en este camino, como le dicen la espiritualidad o en el New Age de la sanación y todo eso, como en Rudolf Steiner y la antroposofía le llama de que estoy en el camino de Cristo y todo eso, que ojo no significa que no, que me haya deshecho de toda la sombra o algo así, ¿no? Y, pero pues sí, ahora que estoy aquí como en este tipo de camino, ¿qué iba a decir? Espera. Es como... ah, pues sí, es como que me gusta entenderlo, porque siento que así sana la polaridad masculina y la femenina consentirlo, y el chiste es encontrar el balance. Entonces es como, ok, entiendo todas estas cosas, entiendo de dónde sale y también como hacerme entender de que ya no, ya no tienes que hacerlo así, ¿no? Ya no tienes que entender que ya no, o sea, ya no tienes que decir que está bien todo cuando en realidad no. Ya no tienes que tener miedo de pedir ayuda. Ya no tienes que tener miedo de que la gente te vea fallando. ¿Sabes? Eso era también otra cosa. O sea, tener miedo como a fallar es normal, es natural, a todo mundo le pasa. Em, y sin fallos nunca hay éxitos, ¿sabes? Era como esta mala idea que tenía integrada donde solo puede haber éxito y un éxito nunca se alcanza por medio de fallo. El éxito solo viene de la mano del éxito. Y es también como esta cosa donde había crecido con este pensamiento de ser una perfeccionista, pero no, no. No. Y, algunos ejemplos son que me acuerdo que cuando era una niña muy, muy pequeña y que me estaban enseñando apenas las multiplicaciones y las divisiones, era por medio, era una tarea que me habían dejado de armar como un rompecabezas, algo así, ¿no? Y en la parte de atrás de las piezas venían estas operaciones matemáticas. Y pues obvio era fácil como de que armar el rompecabezas, pero la profe iba a checar como en la parte de atrás de que, ah, sí, hizo las operaciones, le salieron bien y tal, ¿no? Y recuerdo eh, que mi madre me había dicho como, ay, ¿por qué no lo haces con, o sea, dile a tu padre que pues hagan la tarea juntos y así es como un momento de convivencia padre-hija y todo eso. Y yo de que, ah, sí, me ayudas como a hacer mi tarea. Y él sí, o sea, ahora lo entiendo así, pero de niña, güey, tú no lo entiendes, no entiendes estas cosas, ¿no? Pero ahora yo entiendo que pudo haber tenido un día terrible en el trabajo, pudimos haber estado por un momento, quién sabe, como de un aprieto económico, y lo tenía esto pensando, el jefe le pudo haber gritado terrible, pudo haber pasado algo en el camino a casa, en el coche, pudo haber tenido solo 4 horas de sueño encima por 3 días seguidos ya, o sea, estaba así, todo estresado y tal. Y como era un adulto que no sabía, no tenía en ese momento como inteligencia emocional, o que estaba en un nivel cero de verdad,
pues no sé, o sea, cualquier cosita, ¡pum! Y explota, ¿no? Y mi padre sí era como, o sea, es que los dos, tanto mi padre como mi madre, de verdad, no tenían nada de inteligencia emocional. Y a veces se les salen cosas donde sigo, uf, es que no, donde no sé, o sea, hay cero inteligencia emocional, ¿no? Y hay cero también como responsabilidad propia. Y hay todavía el, está afuera, puedo hacer algo afuera, pero nunca adentro. Pero como dije, nada de culpas, me da igual. Eh, the subtle art of not giving a fuck. Haz lo que quieras, no te puedo cambiar mientras no pases como mi límite, porque entonces ahí sí voy a hablar, ¿sabes? Eh, pues sí, llegué, pedí como ayuda para la tarea, todo eso apenas estaba aprendiendo cómo hacer divisiones y multiplicaciones, o más bien debería decir multiplicaciones y let alone divisiones, que para un niño es más complicado en promedio una división con una multiplicación. Me estaba costando trabajo llevar a unas, era como sumas y restas fácil, y luego era como llegué a las otras dos, multiplicación y división, y empecé a fallar. No, o sea, para mi padre en ese momento fue como pues ahora lo entiendo para todas las cosas que tenía como él y que no había sabido cómo gestionar. El simple hecho de que un niño como que no supiera cómo hacer una multiplicación o una división, puf, fue lo suficiente como para que voy a estallar y voy a estallar feo. Entonces, sí fue de que horrible, fue... sí, o sea, recuerdo eso y recuerdo que fue algo terrible, así fatal, donde sí gritos, pero feos, así de que y también como un low-key acto de humillación que vale, o sea, quizás no fue su intención, pero 100% sí fue de, o sea, entendí en ese punto, mi niña interna entendió que era tonta, que era inservible, era inútil, que no sabía hacer nada bien, y desde ahí ya, pues, no desde ahí, porque no fue el punto parteaguas, pero ahí me quedó muy claro porque te digo, estoy segura de que se reprimieron muchas memorias y de que quizás ni siquiera empezó ahí. Pero para mí yo consciente quizás sí fue el parteaguas donde dije, o sea, definitivamente fue donde dije, no le vuelvo a pedir ayuda con tareas. Y donde también dije, tengo que ser perfecta en todo lo que haga. No me puede ver fallando en algo, no me puede ver ni él ni nadie teniendo dificultad con algo. Entonces empecé a aprender desde muy temprana edad, si tengo dificultad con algo, me voy a aislar y voy a intentar hacerlo yo sola, porque no está bien pedir ayuda, porque no está bien que te vean fallando, no está bien que te vean teniendo dificultades, no está bien ser tonto, porque eso es lo que también me dio a entender ese día y en otras ocasiones mi padre, que no está bien ser tonto. Y para empezar, entender mal qué es ser tonto, ¿sabes? Es lo que ya veo ahora, porque que no sepas hacer algo a la primera o cuando estás apenas aprendiendo a hacer algo, no es que seas tonto. O sea, tonto es como... Es de verdad no querer ver las cosas y no haber entendido que hay un patrón y que la práctica sea el maestro y que por más práctica que tengas sigues fallando, pero ya por flojera, ¿sabes? Siento que también ser tonto va de la mano con ser alguien flojo. Cosas que yo no era respecto a eso porque apenas me lo habían enseñado justo de que un día, 2 días antes, ¿no? Y entonces fue como, uff, la recordé esa memoria, la recordé, la viví, la sentí y, o sea, no estoy dando como súper detalles de cómo fue ese día, pero estuvo horrible y sí, lloré bastante y a la fecha sí lo recuerdo todavía como que sigo llorando un poco porque, o sea, yo hablarle así como a un niño, uf, por más como estrés que tenga, por más cosas que tenga en la cabeza, no podría. Pero ahí de nuevo viene esto donde entonces entiendo de que es que de verdad no tenías nada de inteligencia emocional, no tenías nada de intención de gestionarte a ti o de tener responsabilidad propia, y era mucho esta mentalidad de el afuera es lo que cambia, el afuera es lo que yo controlo, es como ese ego muy, o sea, nada bien como integrado que te dice como a Napoleón de que el afuera, sí puedo, y que no te deja decir, wow, espera, no puedo. Por ejemplo, ese día él pudo haber dicho, wow, ahora no me pidas eso porque tengo muchas cosas en la cabeza, pídemelo mañana que esté más tranquilo. Si es que estoy más tranquilo, si no, ya te lo haré saber, ¿sabes? Eh,
Y, güey, por ejemplo, con mi madre fue esta cosa de que em, sentía yo, empecé a aprender eso de la competencia porque mi madre como que favoreció y ella siente, o sea, a la fecha siento, valga la redundancia, que sigue sintiendo que le debe la vida a su madre. No me gusta llamarla abuela porque para mí no lo es, no quiero tener ningún lazo con ella. Eh, am, Su madre, la favoreció de una manera como muy, como endiosándola, ¿sabes? Como esta idea de que la madre es la figura sagrada y como que le debes la vida y todo eso, ¿no? Y entonces yo empecé a entender como, ok, ella sí puede existir y sí le puede hacer caso y sí le puede dar de su tiempo, de su amor y de su cariño y de su comprensión solo por ser ella. Y entonces ahí empezó, sí, como esta herida de la injusticia de que, pero yo solo por ser yo. Y encima, porque ya es algo que también me preguntaba de niña, pero es que ya tiene más de 50 años, 60 yo qué sé, o sea, ¿por, por qué? Y ya ha hecho su vida y sabe hacer más cosas en la vida. Yo no, ¿por qué no solo puedo como estar yo ahí existiendo? ¿Por qué tengo que competir para tener tu atención y tu amor y tu cariño, eso que tan fácilmente se lo das como a ella? O sea, no entiendo, ¿no? Y era, pues sí, o sea, por ejemplo, estar como teniendo esta como obsesión de estar lavando, de estar limpiando siempre, porque así es como que, no sé, mi madre estaba muy cansada o cosas así, era como, ay, gracias que lavaste o algo así. Para mí ese gracias que limpiaste o que lavaste era como, uff, me volteó a ver, uff, tuve su atención y yo interpretaba esas migajas de atención como un, uff, me dio su amor. Entonces, no, o sea, y te digo, como que lo paro aquí un poco también porque, sí me hace como entrar como en tristeza, como, porque de nuevo hago ese ejercicio donde, güey, es que, o sea, si tengo como un hijo, no voy a poner a mi madre encima de mi creación, ¿sabes? No, o sea, y no voy a permitir tampoco que venga a imponer sus ideas como en mi hogar. No, no, para nada. Ella ya vivió su vida, ya la ha experimentado, tiene mucho más conocimiento en la vida que un niño, o sea, no. Y sí, o sea, me vienen como estos pensamientos, te digo, también es como entender y, y no sentirte como culpable porque es válido que coexistan dos cosas a la vez. Una, el enojo que a veces puedes seguir sintiendo contra ellos. Es ya entenderlo y vivirlo de otra manera. Es como, uf, me enoja muchísimo que haya sido así. Me enoja muchísimo cuando sigue siendo así. Pero ya hay diferencias, o sea, ya no es como desde un punto de vista victimista, es como ser humano me pone como triste, me da enojo, tal cosa, ¿no? Pero ya como un ser humano como que ha crecido en conciencia, es como, ok, pero no te culpo, no te lo echo en cara ni nada de eso. Lo que sí puede haber de diferencia ahora, porque yo ya no controlo el pasado, es tanto como que yo puedo poner límites, puedo hablar ya por mí. Y algo que también he pensado ya como un poco a futuro es como darme cuenta de esto y ser consciente y de que ya no quiero como cargar con falsas creencias y no los voy a estar como arrastrando a mi vida adulta, tanto, sí, claro, si quiero llegar como a tener hijos y tal, pero también algo de lo que me di cuenta es que estas como falsas creencias 100% las arrastras a tus demás relaciones, a amistades y sobre todo en pareja, ¿no? Entonces es como, uff, chill y ser consciente y darme cuenta de todo esto, ¿no? Em, y pues nada, o sea, me ha servido mucho pues entender todo este tipo de cosas porque sí entiendo de dónde viene todo eso y por qué es que me llegaba a comportar como me llegaba a comportar.
en el sentido de voy a tener miedo de pedir ayuda, voy a tener miedo de fallar, de cagarla, de hacer algo mal, de admitir que no puedo con algo y que cuando sienta que no puedo con algo, en lugar de pedir ayuda me voy a aislar y voy a intentar resolverlo como yo sola. Porque está bien visto también encima como esas ideas, no solo de mis padres, sino también en la sociedad, ¿sabes? Todas enfermas y tóxicas donde, sí, tienes que ser como alguien independiente y todo eso, como esa sociedad como súper individualista. Obvio tampoco me gustaría caer en algo extremo como tipo el comunismo, ¿sabes? Pero te digo, llegar como a un balance porque... y me da risa porque como que Lorena, sí, de la bruja filosófica, como que sí ha llegado a hacer estos comentarios de que, sí, es que estas ideas todas como tóxicas y como raras, de que, sí, una girl boss, y de que, sí, yo soy mujer y lo puedo con todo y tal. Y en ese sentido sí concuerdo con ella, o sea, esas ideas de que, sí, sí, y sobre todo que se le han metido mucho como las mujeres, ¿no? De que por el enojo que tienen como esas feministas como extremas, de que, sí, odio a los hombres y todo eso, ¿no? Y que le meten las ideas a las mujeres de que tú tienes que poder sola y tú tienes bla, bla, bla. Entonces también entiendo que no es solo de que mis padres, ¿no? Es también las ideas todas tóxicas, enfermas que cargaba en la sociedad, de la cual también aprendí a tener como ideas, donde, sí, tienes que ser independiente y tú lo tienes que poner todo y no tienes que pedir ayuda nunca y no, o sea, no, no, no. Y pues, no sé, me vino como también pensamiento de personas que conozco que ya sé, nadie tuvo una infancia perfecta ni 100% como bonita, pero sí hay personas que no vivieron como estas cosas que yo, pero que habrán vivido otras que yo no, ¿no? Y, por ejemplo, me vienen a la mente como estas dos personas donde a ellos no se les como enseñó esta parte de que, no puedes como admitir que estás mal o no me puedes contar nada o lo único que me puedes contar son cosas que me van a sentir como bien, por ejemplo, que te está yendo bien en la escuela o que eres perfecto, que eres el niño perfecto, ¿no? Porque si vienes con problemas para mí, te va a ir mal, te va a ir muy mal, ¿sabes? Entonces, pero obvio, esos niños tuvieron como sus propios problemas también, pero teniendo en mente estas dos personas que han estado como en mi vida, y que no tuvieron como esa cosa que yo viví, sí me doy cuenta de que hay como un cambio y de que son personas que no tienen miedo de decir, oye papá, oye mamá, o de que, oye amigo, amiga, lo que sea, hermano, hermana, ¿sabes? Me está pasando esto en la vida y la verdad no estoy sabiendo qué hacer, qué hago. Güey, y a mí me costaba, y no te miento a la fecha, me sigue a veces costando tanto trabajo decir, no, no decir que no puedo, porque con eso sí estoy como gestionando de una manera mucho mejor. Es como, ok, me detengo y digo, no puedo, y se está acabando el mundo. No, no, está bien. Lo que sí me cuesta mucho trabajo es como pedir ayuda. Todavía me sigue costando como trabajo eso. Y ayuda como yo la quiero, o como más la busco es en el sentido de pedir un consejo. Y me gusta mucho porque justo me salió un corto de Mark Manson que dice como los hombres por psicología femenina y masculina, eso es como otro super tip. Saber cómo funciona más la psicología femenina y la masculina en general es algo que también te ayuda mucho en la vida. Entonces, es como a los hombres por psicología les gusta más como escuchar cosas como tú puedes hacerlo, vas bien. ¿Por qué? Y también lo tienes ya con esotérica, o sea, esa polaridad masculina pues se siente bien cuando ve que puede hacer algo, que puede armar cosas, te digo, Padre Sol, que es el brillo externo, lo que se ve. Y las mujeres prefieren antes, y me gusta, Mark Manson dice, de hecho, antes de tener un problema resuelto, una mujer va a preferir por psicología sentir que se le entendió. Y sí, o sea, también tomándolo ya con esotérica es como sí, o sea, la madre luna, el brillo interno, lo que se siente, lo que no se ve. Entonces, 100% o sea, sí, sí, también puedo ver como ese tipo de cosas. Entonces, es como que veo que la forma en la que me cuesta a veces pedir ayuda es pues justo en esa forma que va más por la psicología femenina, donde me gustaría pedir como consejo, pedir que me escuchen, pedir el tiempo de alguien, ¿no? Porque siento que tengo que hacer algo para que me lo den, perdón, sentía, porque ahora ya, desde hace ya un tiempo es que estoy como trabajando mucho en esta parte y pues sí, era como mencionar esas cosas de momento.
y que entender que no puedo controlarlo todo, que no puedo como ser perfecta y que justo eso, ¿no? De la mano de lo que estoy hablando, si bien tengo mucha más luz que sombra y estoy por el camino cristalino, el camino de Cristo, de conseguir mis alas en la tierra, tal, de saber integrar como bien mi ego, no por eso no significa que no vaya a tener como estas instancias aún donde repito como esas cosas que tan normalizadas tuve por años, donde, ay, está mal que me sienta mal, ay, está mal que no pueda con esto, ay, está mal que quiera pedirle a alguien que me escuche, estoy siendo demasiado, ay, está mal que me quiera comparar porque, no, me sigue pasando, a veces me sigo como queriendo comparar, a veces sigo como teniendo problemas para pedir como ayuda, a veces sigo como teniendo problemas para marcar como una línea donde no, no. Primero yo y después tú, en plan, dejar de ser una people pleaser en todos los aspectos. A veces puedo seguir cayendo, pero 100% ya no mucho. Y cuando ya voy como a caer o cuando caí, como que me doy cuenta ya al instante. Es como, uff, a ver, vamos a salir de aquí, ¿sabes? Pero pues nada, voy a ir a hacer una llamada y cosas así. Y pues nada, merci beaucoup de m'avoir écouté. Y pues nada, bye. ¿Por qué se escucha tan alto el volumen? Eh, recordé que se me había pasado a mencionar como unas cosas que sí quería mencionar. Bueno, dos, voy a empezar con la menos importante. Me da risa porque acabo de ver como a un amigo y pues nada, como que subió a su novia y a un amigo, ex amigo, en plan de que somos ya más conocidos porque pues no sé, como que años sin contacto. Pero pues por ahí lo tengo, ¿no? Entonces vi que subió como a su novia y me dio bastante como risa, en plan curiosidad de que, ay, qué interesante porque si hay gente que de verdad tiene como un tipo, y cuando digo un tipo es súper de que físicamente porque este güey ha salido con, no sé si es como la tercera o quinta novia que tiene y todas se han visto exactamente igual de que del físico. Y es como, no sé, ese meme de que bros got a type, ¿sabes? Definitivamente, esa era una cosa. Y la otra, igual para tenerla como aquí en cámara y que no se me vaya a olvidar eh, cuál era. Ya me lo acabé. Pero está muy bueno. Y recuerdo que cuando me lo compré, recuerdo también que cuando lo compré no estaba sola y que con quien estaba me dijo de que, pero segura te va a gustar porque originalmente iba a ser para... La había comprado para mi madre, ¿no? Pero no, no sé, güey, como que no pude porque me había comprado uno. Le había comprado uno a su madre. No se lo di porque me lo terminé comiendo yo. Y el que le había comprado a su madre era como el original, el que no tiene nada, que solo es de leche. Y dije como, no, pues a su madre le compro ese y a la mía le compro como el que tiene, el que tiene pasas, ¿no? Arándanos. Y como me gustó tanto el que le había comprado a su madre y me lo comí, porque dije que, pero este sí es chocolate, buen chocolate, o sea, tiene muchísima calidad. Entonces, pues nada, me lo terminé de que comiendo el primero, que era el original, luego abrí este y dije de que, uff, sí está muy bueno. O sea, da igual que tenga pasas, arándanos, porque no eran pasas, según yo. Sí, son arándanos. Con nueces, qué delicia, qué buen chocolate. De verdad, es increíble. No recuerdo si es francés o belga. Es belga, ¿no? These bitches know how to do it. Definitivamente. Pues me da un poco de tristeza porque ya se me acabó. Y lo voy a tirar, pero antes de tirar la caja, pues sí quería como que quedar ahí. Porque, pues nada, voy a regresar para comprármelo. Que obvio no se me va a olvidar, estoy siendo muy exagerada. Yo sé perfectamente cómo se llama y cómo qué marca es, pero. Y sé perfectamente bien también que me voy a querer como comprar otros. Pero pues nada,
Encima está buenísimo porque tengo otro ahí guardado que... Uy, para empezar, tengo uno que dejó él aquí y pues me lo voy a comer, pero también yo me compré otro así en barra y que es así de puras nueces. Entonces, está bien. Y pues nada, bye.